Vamos a terminar ahora sí el libro de Primera Tesalonicenses. Estamos en el último capítulo, en el 5. Y yo quisiera decirle, hermano, muchas cosas que suceden en la vida, en ocasiones, hacen que el hombre y la mujer se pongan tristes, ¿verdad? Hay cosas como estas que suceden, que entristecen al ser humano, pero en estos últimos versículos del capítulo 5, el apóstol Pablo va a hacer un énfasis a los creyentes tocante a que tengan estima y que tengan muy en cuenta a los pastores y los líderes, porque ellos cuidan del rebaño, ellos enseñan la escritura para que ellos puedan caminar correctamente, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí están conmigo? Amén. Pues están todavía un poquito como que, ¿verdad? Cuando uno entra en la adoración a veces no quiere uno salir de ahí, pero vamos a ver lo que dice la escritura en el capítulo 5, versículo 15. ¿Le dije el 12, hermano? 12. Vamos a empezar pues también ahí, pero miren lo que dice, está siempre, ¿qué dice? Gozosos. ¿Qué es gozoso? Es una palabra donde descifra la alegría de todo ser humano. Vamos a ver que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia tesalonicenses que tengan en buena estima a los pastores, que tengan en bien a los hermanos, porque eso es bueno para la edificación de la iglesia. Pero sin embargo, quiero decir este punto y ustedes lo han de saber, que mucha gente se atreve a juzgar, a criticar, a murmurar y a poner en mal a los líderes y a los pastores. Sí, ¿verdad? Yo en una ocasión lo hice, no crean que me escapé de esa condición. Pero tenemos que tener en cuenta que pueden venir resultados muy difíciles. El apóstol Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de los tesalonicenses que vieran y tomaran en cuenta el trabajo de los pastores, de los líderes, porque ellos conducen al rebaño a una vida sana, a la doctrina de Jesucristo, que es una doctrina sana. ¿Usted cree que un pastor le va a decir a usted algo erróneo para que usted viva algo malo? Dios ha puesto a los líderes y a los pastores en las iglesias para que lleven el mensaje de salvación, para que lleven el mensaje de la doctrina de Jesucristo, que es una doctrina sana y que es beneficio para todo aquel que la escucha. Pienso que estamos en un tiempo donde todo está corriendo rápidamente y la gente quiere escuchar cosas buenas, y cuando venimos a Dios escuchamos todo bueno, ¿verdad? Y si estamos con Dios vamos a estar siempre gozosos. Amén. Hermano, yo no sé en ocasiones por qué la gente vive triste conociendo que tiene un Dios poderoso. ¿Por qué los creyentes viven por ahí como dicen por ahí, arrastrando la cobija, ¿verdad? Si tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que lo suple todo. Y déjeme decir, hermanos, que aún así mucha gente todavía critica la palabra de Dios. Se atreven a decir, la palabra de Dios no es real, porque no es cierto lo que dice, porque miren cómo me está yendo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es poderosa y sana. Y miren lo que habla la escritura en el versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El último servicio, el otro pasado, hablamos de lo que implica que los pastores y los líderes están al frente del rebaño, no por un gusto especial, sino porque Dios ha puesto en el corazón servirle a usted, servirme a mí. Porque el amor apasionado por las ovejas van a llevarlos. Por eso dice el apóstol Pablo que siendo una doctrina sana los llevan por un camino correcto. Y miren lo que dice. Pablo les ruega que reconozcan a los que trabajan en la iglesia, porque los van a conducir a un camino y a una vida buena, y luego nos amonestan, nos enseñan las cosas que no están bien. El versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
tened paz para con vosotros. Estuvimos viendo y descifrando estos versículos, cómo los pastores en ocasiones son juzgados de una manera incorrecta, cómo algunos líderes son señalados por ciertas cosas, cuando debería ser todo lo contrario. Un pastor, un líder amoroso de la palabra del Señor, tiene un amor especial para usted también. Tiene tiempo para orar por usted, por mí. Pero mucha gente, como les dije, se atreven a murmurar, a ponerlos en mal, que hizo esto, no me gustó lo que predicó, no me gustó lo que dijo, no me gustaron los cantos. ¿Ha escuchado eso? ¿Quién los pone? Pues ha de ser el pastor o el líder. Pero mire, una de las cosas, todo se hace pensando en que usted va a recibir bendición. Otra vez el mismo canto de la semana pasada. Hay personas, tristemente, que se atreven hasta a pelear con los líderes y los pastores. Hay personas que sus murmuraciones son por causa de algo pequeñito que ven, y ahí los tienen. No, pues que hizo esto, que hizo aquello. Pero mire, hermano, en la Escritura quiero advertirle esto: si murmuramos en contra de una persona, de un siervo de Dios que puso Dios especialmente para el servicio, hay consecuencias graves. Mucha gente piensa, yo le digo esto y aquello a su espalda, pero no se imagina que Dios está ahí escuchándolo. Y mire, yo no quisiera leerle todo lo que dice el capítulo 12 de Números, pero dése cuenta lo que sucedió con Moisés, con Aarón y con la mujer de Aarón. Cuando dice la Escritura que ellos murmuraron en contra de Moisés, ¿se acuerdan de eso? Si no lo han leído, léalo. Dice que salieron fuera del campamento y al instante la mujer tenía lepra. ¡Wow! Por una murmuración. Y mucha gente se atreve hasta a condenar a los líderes, a los pastores de la iglesia. El apóstol Pablo les advierte: véanlos en buena estima, no porque yo esté aquí o porque otros líderes u otros pastores estén al servicio del Señor. Véanlos en buena estima, porque nosotros, especialmente con toda sinceridad y con toda humildad, deseamos lo mejor para ustedes. Y mucha gente empieza a decir o empieza a hacer, hasta a maldecir, por causa de algo que no recibieron como ellos querían recibir. Mucha gente, como les acuerdan aquella vez que tenía yo un perrito, que decía, mucha gente viene y le gusta que le hablen lo bonito y lo están acariciando. Pero cuando venimos a escuchar el Evangelio, Dios trata con nosotros también de una manera fuerte. Y a mí me gusta eso, porque si no, ¿cuándo vamos a ser corregidos? Por eso dice la Escritura que el apóstol Pablo dice que nos amonestan y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y el versículo 14 dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vimos los ociosos, vimos también los de poco ánimo y a los débiles. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? Todo lo que estuvimos estudiando. Sin embargo, también dice el versículo 15, y aquí vamos a empezar de lleno: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Lo que Dios está hablando en esta Escritura, el apóstol Pablo, usado por Dios, dice que si alguien le hace un mal, usted tiene que responder de igual manera. ¿Verdad que no? Porque si usted ha conocido el amor de Dios, el amor, dice Eclesiastés, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo cree. Tenemos que tener ese amor para perdonar a los demás. Y mire lo que Dios les enseña y nos enseña a nosotros también en este tiempo, que en la congregación tiene que haber amor. Yo no sé, en algunas congregaciones tan grandes o pequeñas, yo no sé hasta dónde llega la magnitud puede ser
de la forma de ser, del carácter, que muchas veces tardamos en perdonar a un hermano, y eso que está sentado a un lado de nosotros. Aunque esté ahí, yo pienso, en vez de estar escuchando el evangelio, en vez de estar escuchando el mensaje, está pensando qué cosa le va a hacer, ¿verdad? Es triste por no perdonar. Por eso dice que nadie pague mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno. Perdón, dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y el versículo 16 dice, estad siempre gozosos. De ahí es donde agarré este tema, estar siempre gozosos. Si el cristiano no perdona, si estamos en la congregación y no perdonamos, ¿de dónde va a proceder el gozo? Si el carácter, es, por decirlo así, de esta forma, está muerto el carácter. Si practicamos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, lo que les decía a los tesalonicenses, puede ser que había problemas en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les escribe de esta manera. Ámense unos con otros. El Señor mismo dijo, ¿verdad? Que en esto conocerán que somos, ¿qué? Sus discípulos, en que nos amemos unos con otros. Esa es la calidad de vida que tiene que llevar el cristiano. Mire, la iglesia que vive de esta manera va a hacer un impacto en el mundo secular. ¿Cómo se impactó a alguno de ustedes? Le hablaron del evangelio, pero también vieron la vida del que les habló del evangelio, ¿verdad? Si no hace un impacto en la vida del que no cree, entonces algo está sucediendo en la vida de nosotros que no está bien. ¿Cuántos años tenemos caminando con el Señor? Algunos meses, años, muchos años tal vez. ¿Estamos haciendo el impacto? Si no estamos haciendo el impacto, es que algo está mal en nosotros, porque siempre es necesario que en cada uno de los cristianos haya gozo. Haya gozo. En eso conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. En las congregaciones debemos alentarnos unos con otros. El apóstol Pablo es lo que dice, que en la congregación, tanto los pastores como los creyentes, tiene que haber un aliento fraternal. Tenemos que alentarnos. Cuando nos estamos pasando por una situación difícil, llega un hermano, llega el pastor, llega el líder, llega el músico y le dice a usted, levántate, mira, no hay problema, tenemos a un Dios que es bueno, que Él puede con todo lo que tenemos cargando. ¿Cómo se siente? A lo mejor le dice usted, váyase por allá, no quiero escuchar eso. Se alegra, se goza, tiene esperanza, porque Dios hace la diferencia en nosotros a través de sus siervos, a través de quien alguien va a usar. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 y mire lo que nos habla la Escritura. Veamos siempre que nosotros tenemos que tener gozo, hermano. Tenga gozo, gócese en el Señor. Mire el versículo 4 de ahí mismo de Filipenses capítulo 4. Una vez me dijeron esto a mí. Esta escritura me la dijeron a mí una vez. Dice la escritura, ¿lo tiene conmigo? Y mire lo que dice la primera palabra. Léalo conmigo, por favor. Dice la escritura, regocijaos. ¿Verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? Gracias. De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El creyente cristiano debe ser gozoso. Amén, así es. Gozoso, hermano. Gócese en el Señor. Mucha gente, mire, hay gente con una actitud que a la primera prueba, a la primera situación difícil o a la primera cosa que ve dentro de la congregación, se cae. ¿Por qué se cae? La Escritura dice que por nada estemos afanosos, que sean presentados, dice, vuestras peticiones delante de Dios. Todo lo que tengamos
que nos estorbe, pongámonos delante de Dios y, como dice el hermano, no sabemos si al salir de aquí ahí terminamos. La Escritura nos alienta a tener una vida gozosa. El cristiano no debe ser apachurrado, como dicen por ahí. Tiene que ser alegre. Mire, hay personas, lo voy a decir así de esta manera, personas que viven quejándose todo el tiempo. Hay personas que tienen años en el evangelio y ¡ay, qué me hizo! Se quejan y se quejan. Si la Escritura le dice gócese, gócese, hermano. La muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. Él dijo que trajo vida y vida en abundancia. ¿Cuál? Mire, yo no sé si un millonario de verdad está triste todos los días. No lo digo porque tiene abundancia, no. Yo no digo que esté malo que la persona tenga dinero. Dios avala eso siempre y cuando donde está el corazón, ¿verdad? Pero una de las cosas, si usted tiene todo, va a estar triste. Sobre todo si usted ya recibió la salvación y sabe que un día vamos a estar con el Señor para siempre, que es nuestro anhelo. Entonces, ¿por qué va a estar triste? Circunstancias, ay hermano, pero es que a veces usted no vive lo que yo vivo. No importa. Aunque vaya la suegra, usted gócese. Amén, dicen por ahí, algunos, uno que otro. Pero mire, una de las cosas, la Escritura nos hace ver que Dios, que el Señor Jesús, yo pienso que aquí en la tierra no era un Señor triste, ¿verdad? Mire, andaba, dice por ahí que lo invitaban a comer. Andaba en fiestas, por decirlo de esta manera, no son fiestas como las que vemos ahora, sino lo invitaban a comer. Y a poco yo me imagino que él estaba sentado o reclinado en el suelo y estaba ahí todo serio. ¿Verdad que no? Yo pienso que no, o sea, de estar alegre, contento. Hola, ¿cómo estás? Saqueo, ¿no? Qué bien, ¿cómo te ha ido? Pero imagínese, usted cuando platica en un evento, cuando lo invitan a comer, usted está siempre así como serio. ¿Cómo te ha ido tu día? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Se imagina estar así de esa cara? ¿Quién se quiere juntar con usted, verdad? Tiene que estar alegre. Hace ratito le decía a Gaby, tenemos que andar como los elotes. ¿Cómo? Arráncale un pedacito de un elote y luego enseña los dientes. Luego, que diga, ahí viene el hermano elote. El cristiano tiene que ser gozoso. No viva triste. Puede ser el último día, la última noche que vivamos y que todos lo recuerden que usted fue un cristiano alegre, un cristiano que vivió lo que Cristo dijo. Vaya conmigo ahí Efesios, unas hojitas atrás. Efesios capítulo 10. Si la Escritura dice que se goce, ¿qué va a hacer usted? Pues gócese, ¿verdad? Si la Escritura le dice, sonría, sea feliz, usted sea feliz. Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Y mire lo que nos sigue hablando el apóstol Pablo de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. En el Señor. ¿Lo tienen? Ok. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted no está solo, hermano. Mire, dice la Escritura, por lo tanto, tomad la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno.
y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. ¿Qué dice al principio? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si nosotros entendemos que tenemos la protección divina de Dios, usted puede estar feliz todo el tiempo. Si usted está firme y tiene toda la armadura de Dios, y dice para que los dardos del maligno no le lleguen, usted va a estar todo el tiempo a la expectativa, alerta, viendo que Dios es verdadero y que usted es una persona que va a sonreír. ¿Usted conoce hermanos que están tristes? Que viven su vida un día, 2 días feliz y 3 días ahí todos tristes, enojados. ¿Por qué causa es? Por lo que dice la Escritura aquí en Efesios 18. Porque no oran, porque no perseveran, porque no van con el que tiene el poder divino. El hombre va a luchar y va a querer tener todo, pero si no lo hace fuera de los caminos de Dios no va a obtener nada. Por esta razón el cristiano será un ejemplo de que tenemos un Dios vivo cuando usted lo vea gozoso. Gócese, hermano, de verdad, gócese. Cuando le digan ahí viene el hermano todo triste, que cuando lo encuentres tengan todo el deseo de correr y saludarlo, y no de decir ahí viene otra vez el enojón, ¿verdad? Aunque a veces tenemos aspectos que andamos enojados, pero no es así. Estemos felices, estemos contentos. Y dice el versículo, vaya conmigo otra vez a Tesalonicenses, vamos al versículo 18. Cuando 17, cuando dijo la Escritura, orad sin cesar, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 18: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecie las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Mírenlo entonces lo que nos dice el versículo 18. Si usted analiza esta porción de las Escrituras, miren lo que dice: dad gracias en todo. Si la Escritura le dice da gracias en todo, podemos decir espérate tantito, también cuando la vida no está bien. Se cambió la batería, hay tipos de baterías en el... Dar gracias hasta por el fin. Okay. ¿Sí? Sí, okay. Bueno, entonces damos gracias por la batería también, no sirve. Entonces demos gracias por todo. Y dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si analizamos esta porción de las Escrituras, vamos a llegar a comprobar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es el regalo muy especial que a Dios le ha placido darnos, a usted y a mí, lo que tenemos. El otro día estaba compartiendo y quiero decirles esto y se me hizo, dije, Dios, estoy maravillado porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? La otra vez estaba compartiendo aquí de lo que si alguien llega y te regala algo, tú lo vas a aceptar, ¿verdad? Usted lo va a aceptar con todo gusto. Y estaba compartiendo que si me regalaban un carrito, les dije, yo ya tengo 2. Y ayer sábado, hay una hermana, que su esposo es un policía, y tenía un carrito. Se compró otro y me habló por teléfono, me dice, Dios, ¿puedes venir? Sí, fui con mi hijo a recogerlo. Y me dice, ¿este carro? Dije, ¿qué? ¿Cuánto cuesta? Me dice,
Cero. Me regaló un carrito. Y yo dije, ay, Dios mío, me regaló un carrito que ella tenía, que usaba, compró otro más nuevo, un poquito más nuevo por alguna fallita, pero me lo regaló. Dije, Dios, o sea, Dios está escuchando, ¿no? Y yo dije, si me regalan otro carrito, pues me lo agarro y ya tengo dos. Pues, gracias a Dios, ese carrito está bien. ¿Y por qué quiero decirle esto? Porque la veracidad del Evangelio, cuando usted conoce a un Dios vivo que tiene todo, usted se acerca a Él y le va a dar todo también, lo que usted necesita. Pero hay una porción de las Escrituras que dice que primeramente, ¿qué busquemos? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que usted necesita, Dios se lo va a poner. Así es de que si Dios cumple su palabra, entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él y caminar con Él, ser agradecido. Y mucha gente, vuelvo a decirlo y lo he dicho muchas veces, se levanta en las mañanas y lo primero que hace es pensar qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Si va a ir al trabajo, quedó pendiente lo de ayer, tengo que ir a terminarlo. Tenemos que orar, reconocer a Dios que tenemos vida, reconocer a Dios que es una oportunidad más de conocerle a Él, porque no nada más es vivir, trabajar, comer, todos los aspectos, sino también conocer cada día más su palabra, cada día más entender el propósito por el cual estamos viviendo. Tuvimos tuvimos una consejería ayer, tuvimos una consejería, unos muchachitos, y estuvimos platicando con ellos, pero había ciertas cosas que se tienen que dejar para poder tener una vida más mejor, ¿verdad? Pero sucede que cuando usted y yo empezamos a orar, pedirle a Dios la dirección, y basado en las Escrituras, como dice el apóstol Pablo, tenemos que orar sin cesar por todo lo que va a suceder. Entonces, quiero decirle esto: ayer nació una criatura ahí. Dios hizo nacer una criatura en la oficina. ¿Por qué? Porque causa del Evangelio, por causa de orar, mucha gente va a venir. Y eso es gloria a Dios, porque a veces uno piensa, bueno, vamos a platicar a ver qué pasa, ¿no? Pero no se oye el llanto, ¿no? Ni vinieron ambulancias ni nada. Pero ayer nació una criatura en este lugar, una nueva criatura para el Señor. Así es que tenemos que seguir trabajando. Si vivimos agradecidos con Dios, Dios va a hacer la diferencia en nosotros. Un impacto. Mírenla, todas las iglesias que caminan en fe y que caminan como debe de ser en el Evangelio dan un impacto a la sociedad, un impacto que nosotros no nos imaginamos. Y miren lo que dice el versículo 20: no menosprecie las profecías. ¿A qué se refiere el que no menosprecie las profecías? En la antigüedad, cuando la Escritura no estaba abiertamente, como decimos ahora, al público, todo era oculto, todo era, como dicen por ahí, todo estaba encubierto. Y eran profecías. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Jesucristo vino y se abrió el panorama para toda la humanidad de que las profecías anunciadas era que Jesucristo iba a venir al mundo un día. Así es. Ahora lo que dice esto, que no desprecies las profecías, que no despreciemos el Evangelio. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, pongamos todo nuestro corazón, todas nuestras ganas a lo que Dios nos está hablando. No despreciemos ninguna palabra de lo que está escrito, porque es palabra de Dios. No es palabra del hombre, es palabra de Dios que hace en nosotros que pensemos qué es lo que vamos a hacer después de aquí. No menosprecie, hermano, ningún detalle cuando le prediquen el Evangelio. Tómelo todo completo, lléveselo a su casa, compártalo con los demás. Y mire lo que dice en el versículo 21: examinarlo todo, retener lo bueno. Aquí quiero poner un énfasis. Si nosotros vemos la Escritura nunca usted lo va a dejar en mal. Tenemos a un Dios santo,
Y ese Dios santo quiere que vivamos en una vida conforme a sus principios, conforme a lo que está escrito, en santificación cada día. Es algo difícil, pero se puede lograr, porque la gente que no entiende las escrituras peca y sigue pecando y seguirá pecando, yéndose por el camino a una condenación eterna. Pero los que no rechazan el evangelio y los que lo examinan todo lo que dice la escritura, van a retener todo lo bueno que ofrece Dios, y todo lo malo que le ofrece el mundo lo va a desechar. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Vaya conmigo, por favor. Capítulo 4 del libro de Efesios, el apóstol Pablo menciona esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente, a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mire lo que nos dice en el versículo 31, quítese de vosotras toda amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. ¿Por qué lo hace Dios de esta manera? Porque cada una de las palabras que están escritas aquí evita que el cristiano tenga una vida feliz, tenga una vida de gozo, evita que el cristiano se desarrolle con alegría en las cosas del Señor. Si usted mira a uno de los muchachos que tocan, ¿ustedes piensan que lo hacen con enojo? ¿O que lo hacen porque ya no hay otra opción? Tienen gozo en su corazón, por gratitud a lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Ese es el principio básico. Todo lo que Dios ha dejado a nosotros ya está en nuestras manos. Y todo lo malo del mundo tenemos que hacerlo a un lado para vivir una vida de gozo. Amén. Hermano, usted gócese, aunque le digan que está loquito. Nosotros estamos locos, pero por Cristo. Amén. Cuando ande en la calle, usted, aunque no traiga radio su carro, usted vaya cantando. Porque entonces conocerán que usted es un hijo de Dios. Hay mucha gente que no trae radio, muchos cristianos no traen radio, pero ahí andan cantando y hacen como que le mueven de estación, ¿no? Gócese, gócese, aunque esté pasando lo que pase. Demos gracias a Dios por todo, porque aunque las cosas no se vean bien, ahí está Dios. Y no se junte con aquellos que se andan quejando, porque lo pueden contagiar. No se junte con ellos, porque se les pega. Todo lo que dicen, todo lo que piensan y lo que hacen, si usted se junta con ellos, se les pega. Así es de que júntese con aquellos que sonríen todo el tiempo, que andan felices, que dicen a todas las cosas sí. Y mire el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Esta palabra debe ser que tenemos que cuidarnos de practicar cosas malas, de practicar cosas que los demás practican, que es desagradable a Dios. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere, santidad. Santidad, porque un día va a venir el Señor. El apóstol Pablo explicó todo el evangelio de salvación, pero también les explicó que Jesucristo, que nuestro Dios es un Dios santo. Ay, hermano, no puedo con tantas cosas que hay en la vida. Si dice que el Señor, lo que dice en el versículo 23, el Dios de paz nos va a santificar por completo, así es de que usted no se preocupe ni por su mente, ni por su cuerpo, ni por su espíritu, porque mire una de las cosas,
Cuando venimos al conocimiento de Dios, nuestra mente se está renovando día con día. Y nos hace entender las cosas malas. Sabemos que es el pecado, ¿verdad? Entonces, si estamos con Dios, Él nos va a santificar día con día. Nuestra mente se va a renovar. Nuestro espíritu se va a fortalecer en Él. Y vamos a decir siempre a las cosas malas, no quiero o no, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es de que dice que también cuidamos, dice que va a santificar hasta nuestro cuerpo. Eso es hermoso cuando la Escritura dice que cuando venga el Señor nuestros cuerpos van a ser transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Así de que si estamos con Dios, todo lo incorruptible se va a hacer santo, porque Dios es un Dios santo. Hebreos capítulo 13, por favor. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, dice, para poder vivir nosotros una vida ordenada, tenemos que obedecer. Para poder vivir una vida en santidad, tenemos que escuchar a los que comparten el Evangelio. Versículo 17, dice la Escritura, ¿obedecer a quiénes? No lo tiene conmigo, ¿verdad? O no lo quiere decir. Porque por ahí como que somos ovejitas medias, ¿verdad? Que no queremos, como dicen por ahí, jalar. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y mire, y no quejándose, ay, que el pastor, válgame Dios. Y mire lo que dice aparte. ¿Está conmigo? Espero que sí, hermanos, síganme, porque hay cosas más buenas. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 18, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Ay, esto está bueno. En ocasiones hay ovejitas por ahí que todas quieren andar por ahí haciendo y una de las cosas quiero que usted se lleve en su corazón, que no porque el pastor o el líder tenga autoridad o tenga cierto, no dominio, sino cierto valor en las cosas del Señor, tenemos que obedecernos, someternos a Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si Cristo fuera ahorita así en persona, nuestro pastor principal, ¿quién no se sometería? Si Dios dejó quien instituyera la Escritura, quien predicara el Evangelio, tiene que haber un sometimiento, no de autoridad total como seres humanos, sino en las cosas de Dios, espiritualmente hablando. Someteos a vuestros pastores. Y en muchas ocasiones, en vez de eso, maltratan a los pastores, los injurian y les hablan mal. Y mire, el creyente y el pastor tienen que tener una unión muy especial. Tenemos que amarnos unos con otros. Y luego dice con ósculo santo, darse un afecto especial. En aquel tiempo se daban un besito en la mejilla, con todo el respeto, y eso es lo que tenemos que hacer. Si somos agradecidos y obedientes a Dios, reconoceremos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y mire lo que nos dice en el versículo 24: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Quién es fiel?
Dios seguirá siendo fiel. Si Dios nos alcanzó, Él mismo va a hacer en nosotros grandes cosas para que vivamos una vida buena y agradable ante Él. Y mire lo que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2. Vaya conmigo, hay unas hojitas rápidamente, capítulo 2, perdón, de 2 de Timoteo, en el versículo 11. ¿Lo tiene conmigo? Y miren lo que dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, mire esto lo más hermoso. Si fuéramos infieles, Él también es infiel. Léalo conmigo, por favor, mire. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso es su nombre. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros fallamos muchas veces, ¿verdad? Yo prometo esto y prometo aquello, como los presidentes. Pero ay, porque cuando estamos pasando verdaderamente las cosas tremendas, a veces pensamos, Dios no está con nosotros. Pero Dios siempre va a estar con nosotros, porque siempre va a responder. Hay unas hojitas ahí un poquito abajito del versículo 14 del mismo capítulo, dice la Escritura, versículo 14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí lo tiene conmigo? Versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si usted y yo analizamos la Escritura y no rechazamos nada de lo que dice aquí, siempre viviremos una vida buena que dé testimonio de que Dios es un Dios verdadero. Amén. Y cuando venga el Señor, eso me gusta mucho, cuando venga el Señor, usted se va a presentar como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la gente cuando peca, si no es cristiano, no le afecta en nada, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron algo así antes de venir a Cristo? Pero cuando venimos al conocimiento de Dios y cometimos un detalle, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Nos avergonzamos, ¿verdad? Ya otra vez ofendí al Señor. Pero si conocemos la Escritura y decimos nosotros vamos a caminar con el Señor, entonces practicaremos lo que el Señor quiere. Santidad. Y el apóstol Pablo se despide de esta manera de esta carta: saludad a todos los hermanos con ósculo santo, o sea que le den su besito santo ahí en su mejilla, que le dé su abrazo, su apapacho santo. Y luego dice: os conjuro por el Señor que esta carta le sea a todos los santos hermanos, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y luego dice: la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Si Pablo se despide de esta manera, quiero que vaya conmigo para terminar al Primera de Pedro en el capítulo 5. Si Pablo se despide de esta manera, está ratificando que la salvación procede de Dios y no del hombre, que la carta que él mandó va procedente de la esencia de Dios y no del mismo Pablo, porque le está dando la gloria a Dios en todo. Mire, capítulo 5, ¿lo tiene conmigo en la Primera de Pedro? Si usted y yo seguimos esto, vamos a dar un testimonio de amor fraternal y vamos a vernos afuera y aquí adentro de la misma manera. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás. ¿Qué dice? Jamás. Versículo 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y mire lo que nos dice en el versículo 14. Perdón, estoy mal, estoy en otro capítulo. Versículo 5. Versículo 10 del capítulo 5, ¿verdad? Y no me dicen nada, como que estamos en otro canal. Pero miren lo que dice. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, verdad? Qué bueno que están atentos. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Mire, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué nos va a hacer? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vea el versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Por qué dice esto, hermano? Si Dios va a hacer una perfección, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer en el reino de los cielos, entonces usted y yo vamos a ser gozosos todo el tiempo. Hermano, dígale a todos los demás que no se gozan en el Señor. ¿Ha visto usted? Yo no quiero decir nada malo ni nada contrario, pero ¿ha visto usted cuando estamos alabando al Señor? Lo voy a decir con respeto. Hay mucha gente, y aquí no la hay, lo voy a decir claramente. Hay mucha gente que viene, muchos hermanos que vienen a la iglesia, está una alabanza tan hermosa como que sus pies se quieren desbaratar. Y está así como que no pasa nada. Como si estuviera en su casa. Yo pienso que si está sentado hasta su piecito cruza. Hermanos, estamos yendo a la presencia de Dios cada vez que nosotros adoramos al Señor. Es un tiempo para gozarse. Ay, pero hermano, es que usted no sabe. No se queje. Gócese. Si la Escritura dice gócese, gócese. Se dice ore sin cesar, ore sin cesar. Pero agrádese de lo que Dios va a hacer en este momento y sálgase gozoso. No se vaya triste como que ay, aquí no pasó nada. Váyase gozoso y disfrute su vida, porque tal vez sean los últimos minutos, horas o segundos que podamos vivir. Gócese, alégrese, cántele al Señor, no le dé pena. Amén, así es. Gócese y sea feliz, porque Dios quiere hijos felices. Dios quiere hijos que se alegren cuando venimos con Él. Amén. Gócese. Dígale a su hermano, gócese. Ya cuando vayamos a donde quiera, váyase gozoso. Dígale, gócese. ¿Lo ves? A ver, lo dice. Gócese. No, hermano, gócese. Padre, damos gracias, Señor, por la